El poder valorar el análisis de costos y beneficios de los proyectos que afectan directa o indirectamente al medio ambiente nos permite no solamente una toma de decisiones más eficientes y equitativas, sino también cautelar el bienestar de las generaciones presentes y futuras en circunstancias cada vez más competitivas y abiertas. Asimismo, dicha entrevista será de suma importancia ya que nos permitirá conocer cómo existe el impacto ambiental dentro de un proyecto. Del mismo modo, influiremos bastante en el análisis costo-beneficio y hablando netamente del análisis costo-beneficio, se podría decir que es un método de organizar la información, ya sea en desventajas o ventajas, y que éstas puedan ser expresadas en una unidad monetaria. Vamos con la entrevista. Bien, ahora nos encontramos en el distrito de Oxapampa y bueno, aquí tenemos presente a la señorita María Lara, que es de profesión ingeniera ambiental de recursos naturales de la Universidad Nacional del Callao y bueno, cuenta con 8 años de experiencia aproximadamente. El día de hoy nos encontramos aquí con el fin de conocer más respecto a sus conocimientos que ella ha venido impartiendo. Con respecto a la incorporación de los costos y beneficios ambientales en el análisis económico de los proyectos. Un proyecto puede ser de gran envergadura o, bueno, del que ella gusta hablar, ¿no? ¿Qué opina respecto a este tema, ingeniera? Mire, los proyectos, el presupuesto distribuido en distintas partidas, ¿no? Y una de esas partidas que no deja de ser importante son las de manejo ambiental. Se presupuesta, ¿no? Se distribuye un presupuesto para esta partida con la finalidad de dar manejo a los planes de mitigación, de control y de prevención de impactos que podrían ser negativos para con el ambiente. Entonces, estos montos se distribuyen en distintas fases, ¿no? O programas como tal, como son, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, ya que en una obra se generan tanto lo que son residuos comunes y residuos peligrosos y no peligrosos. Entonces nosotros tenemos que contar con un presupuesto destinado para ese manejo de residuos con la finalidad de minimizar los impactos que podamos generar, ¿no? Desde el transporte hasta la disposición final y cuál va a ser el tratamiento que se le va a otorgar al tipo de acuerdo a la característica del residuo. En el caso de los residuos peligrosos se destina un presupuesto extra para que estos residuos, en el caso se produzcan en la obra, se puedan tratar de la manera adecuada y para ello se contratan EPS que se encargan netamente de su manejo. De ahí tenemos la distribución del presupuesto para el manejo de efluentes. ¿Por qué? Porque en las obras se construyen campamentos, almacenes, zonas destinadas para la maquinaria, ¿no? Y esos ambientes cuentan con servicios higiénicos también que generan aguas residuales. Entonces, se destina un presupuesto para el manejo de estos efluentes y en el caso de que se opte por manejar, por ejemplo, muchas veces para evitar este impacto se trata de manejar lo que son los baños portátiles. Entonces se distribuye este presupuesto de manejo de efluentes para que nosotros contratemos a la empresa que se va a encargar del manejo de estos baños portátiles, ¿no? Con la finalidad de reducir el riesgo que puedan generar estos efluentes. Y así se distribuyen distintos presupuestos para el manejo y sensibilización de la población, ¿no? También se distribuye presupuesto para el cierre de obra, cuando ya el tema ambiental netamente lo ves en las obras preliminares, durante la construcción y al finalizar la obra, ¿no? Se ve en todas las etapas constructivas y de cierre. ¿Por qué? Porque en la etapa de cierre es donde nosotros desmontamos todas las estructuras que hayamos podido construir como áreas auxiliares que se van a emplear durante la ejecución de la obra. Entonces, al ver ese cierre, tenemos que recuperar ciertas áreas que hemos empleado para distribuirla como nuestras áreas de trabajo, ¿no? En este caso, muchas veces otorgamos un presupuesto también para retribución y bueno, la mayoría se basa en lo que es reforestación de zonas deforestadas por desbroces o limpiezas de terreno para la ejecución de la obra.
Eso básicamente son en los costos y beneficios, y bueno, en porcentaje lo que se distribuye para temas ambientales es aproximadamente de 5 a 10% del presupuesto total estimado para la obra, ¿no? Eso básicamente, y bueno, el costo por cada partida trae consigo un beneficio, y el beneficio es que los impactos sean mitigados y controlados a lo largo del proceso constructivo del proyecto. Claro. Bien, y ahora dirigiéndonos a otra pregunta. ¿Cómo identificamos estos impactos ambientales que se tiene dentro de estos proyectos? Para identificar los impactos ambientales que hay dentro de cada proyecto, lo primero que tenemos que hacer es definir las etapas con las que va a contar el proyecto, ¿no? Desde las obras preliminares hasta el cierre y mantenimiento de la obra, ¿no? En este caso, nosotros identificamos las etapas, y dentro de las etapas identificamos cada actividad que se realiza por etapa. Y de acuerdo a esas actividades nosotros vamos a ir identificando qué impactos positivos o negativos podría generar la ejecución de esa actividad. Entonces, una vez que nosotros identificamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de, ya nos encontramos en una zona donde hay vegetación, pero no se trata ni de un bosque primario ni de un bosque secundario, simplemente hay vegetación. Entonces nosotros vamos a construir en esa zona, hemos destinado la ubicación de nuestras áreas auxiliares. Entonces vamos a construir nuestro campamento. Entonces ya, vamos a solicitar los permisos al propietario o a la municipalidad que corresponde, a la que le corresponde ese terreno, y vamos a desbrozar. Entonces vamos a hacer la limpieza del terreno. Entonces, como nosotros hemos hecho la limpieza del terreno, hemos generado un impacto, si bien es cierto, no muy significativo, pero dentro de todo se ha alterado el paisaje, ¿no? ¿Por qué? Porque antes ahí había vegetación. Entonces ahora cuando pase un poblador ya no va a ver lo mismo. Entonces se generó un impacto paisajístico, básicamente. Entonces lo que nosotros hacemos es, identificamos que se va a generar ese impacto y buscamos una medida de mitigación. Puede ser, la medida de mitigación la podemos ejecutar durante el desarrollo de la obra o después del desarrollo de la obra. Me refiero al cierre. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, ya un cultivo de árboles de pacay, ¿no? Digamos, habían especies de pacay, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para que eso no quede impactado paisajísticamente, vamos a retribuirlo. Y como empresa vamos a dotar en el presupuesto y en la medida de mitigación, prevención y control, lo estimamos como reforestación de zona afectada por desbroce y limpieza de zona de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Primero identificamos las etapas del proyecto, posterior a ello vemos qué actividades se van a realizar por etapa y después de ello vemos cuáles son los recursos naturales afectados, sea agua, suelo, aire, ¿no? O suciedad, que también se considera, porque ya básicamente en un proyecto, como les mencionaba antes de la entrevista, ¿no? En un proyecto se estima un presupuesto no netamente ambiental, sino socioambiental, porque muchas veces los impactos no solo repercuten en el medio ambiente, sino también en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de retribuir tanto a la sociedad como al medio ambiente. Eso básicamente. Bien, nos estuvo hablando de un porcentaje en cuanto a presupuesto que se estima netamente para lo que son los impactos ambientales que genera un proyecto, ¿no? Ya, y bien, usted, ya que ha venido trabajando y ha tenido experiencia en proyectos, ¿usted qué considera? ¿Que sí se está llevando netamente todo este porcentaje de presupuesto para dicha obra, o qué es lo que pasa dentro del proyecto? Mire, en ocasiones sí se emplea ese 5 o 10% de presupuesto, lo destinan netamente a temas socioambientales, ¿no? Pero hay muchas veces, por ejemplo, cuando ya no vas de parte constructiva, sino de parte de supervisión, que te das cuenta que ese presupuesto no está siendo empleado como debería de ser, ¿no? Porque ya que se reducen, por ejemplo, costos o se reducen actividades que te puedan permitir mitigar impactos. Bueno, siempre hay ciertos temas en manejos presupuestales, ¿no? Y a veces como que en los proyectos no definen muy bien ciertos presupuestos, y de ahí buscan la manera de cubrir ciertas carencias de otras partidas con los 10% o 5% destinados a partidas que son sociales y ambientales.
En la mayoría de proyectos donde me he desarrollado como profesional, sí se ha empleado, ¿no? Se ha empleado el presupuesto correspondiente, se ha dotado de todo lo que es necesario para desarrollar las actividades de manejo ambiental, ¿no? Pero han habido proyectos donde sí he observado esa carencia, ¿no? Para la parte ambiental ni siquiera cuentan con tachos para el manejo de sus residuos sólidos. Entonces, por un lado sí se viene trabajando y por otro lado va a depender del profesional que esté a cargo de ejecutar esas labores, porque muchas veces como profesionales nos dejamos sorprender, ¿no? Entonces, por querer caer bien a uno y a otro, dejamos de cumplir como tal, ¿no? Y dejamos de lado nuestros compromisos o los compromisos que hemos asumido al tener la carrera que tenemos, ¿no? Entonces, como les digo, en los proyectos en los que me he venido desenvolviendo, sí se ha cumplido con ese presupuesto. Es más, muchas veces ese presupuesto nos ha quedado corto y hemos tratado de buscar la manera de dotarle de un monto más, un poco más, una cantidad que nos permita terminar y cerrar el proyecto con buenos resultados, ¿no? Eso va así. Bien, y como última pregunta tenemos, las obras en las que usted ha realizado o ha trabajado, ¿han generado beneficios ambientales? Bueno, en las obras más que traerte, o sea, te traen beneficios socioambientales como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros no generemos impactos negativos en una zona o en un entorno natural, genera beneficios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno natural es donde todos nosotros nos desarrollamos. Entonces, lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos al ejecutar un proyecto es minimizar, valga la redundancia, minimizar esos impactos de tal manera que nadie se vea afectado, ni los hábitats, ni la flora, ni la fauna, ni la sociedad, ¿no? Entonces, beneficios ambientales hay muchos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de proyectos que se encuentran, bueno, hay proyectos que se encuentran dentro de o cerca a zonas de amortiguamiento, ¿no? Hay momentos donde las direcciones de áreas naturales no tienen acceso a ciertas partes de sus zonas de amortiguamiento. Entonces hay proyectos que hacen como no es un trueque, pero hacen como que se habilitan esos accesos, entonces ya donde no había ingreso a una zona de amortiguamiento se procede a abrir el ingreso, pero sin impactar mucho, ¿no? sobre el medio natural. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que los proyectos pasan por unos estudios que vean la compatibilidad de tal proyecto. Y uno de los beneficios ambientales que genera, no siempre, ¿no? Genera muchas veces y que CERNAM te da la viabilidad del proyecto es cuando tu proyecto, si bien es cierto, no impacta con el medio natural o el área natural al que se superpone o a la zona de amortiguamiento a la que se superpone, pero sí da un beneficio al generar un acceso para que se pueda monitorear dicha área, ¿no? Eso básicamente, y otro, bueno, y más que ambientales hay más beneficios sociales, ya que la población puede tener acceso, tiene una vía con mayor transitabilidad y una vía donde se puede movilizar con mayor seguridad, ¿no? Básicamente eso. Claro, bueno, estas serían básicamente las preguntas a las que, bueno, corresponde a la temática que estamos manifestando. En primera instancia, agradecer a la ingeniera por los comentarios y toda su experiencia que nos está brindando. Muchas gracias. Gracias. Para poder comprender más el trabajo que estamos realizando, recurrimos a diferentes obras en ejecución que se encuentran en la provincia de Oxapampa. Una de ellas fue el circuito vial que se está ejecutándose en la provincia de Oxapampa. De la misma forma también fuimos a la pista que se está ejecutándose al borde del río La Esperanza. Buscamos más información de los ingenieros residentes, nos contactaron con sus ingenieros ambientales, pero no nos dieron información alguna porque piensan que somos periodistas y que si alguna entrevista que demos con ellos pueden hacer quedar mal a su trabajo. De la misma forma, piensan que pueden decir o hablar de temas que no corresponden a lo que están ejecutándose.